Muchas gracias, Carlos. Seguimos en este simposio del Sur al Mundo que aborda esta agenda de grandes conversaciones que tendrán lugar este año vinculadas a los sistemas alimentarios. La cumbre que va a tener lugar en septiembre en la ciudad de Nueva York tiene como vía de acción número uno la de garantizar el acceso a alimentos sanos y nutritivos para todos. Es un eje al repensar los sistemas alimentarios, buscar terminar con el hambre y con la malnutrición, todas las formas de malnutrición en el mundo, es un objetivo que requiere que, por supuesto, todas las personas tengan acceso en todo momento a cantidades suficientes de alimentos, de manera accesible, de manera equitativa, ¿no? Aptos para el consumo y nutricionalmente de calidad. Alcanzar este objetivo supone una cantidad de estrategias para aumentar esta disponibilidad de alimentos, y este es el eje de este panel que nos convoca hoy, de estrategias para erradicar la malnutrición a los sectores más vulnerables en la región exportadora de alimentos. Tenemos hoy a dos panelistas de excelencia, con mucho andado, con mucha experiencia recorrida vinculada a este tema, que son Sergio Britos y Mariano Grassi. Sergio es nutricionista, es profesor en la UBA, en la Universidad Nacional de Entre Ríos y en la Universidad Católica Argentina, y además es director del Centro de Estudios sobre Políticas y Economía de la Alimentación, CEPEA, especializada en el análisis de la problemática y políticas públicas en alimentación y nutrición. Mariano es empresario de la cadena agroindustrial, es coordinador de la Comisión de Innovación en la Bolsa de Comercio de Rosario y fue presidente del Banco de Alimentos de Rosario, sigue trabajando con los bancos de alimentos y tiene allí un trayecto muy importante e interesante de conocer en la impulsión de leyes en Argentina. Así que bueno, vamos a comenzar primero pidiéndole a Sergio que nos describas la situación de malnutrición en Argentina, así podemos partir esta conversación, tener un punto de partida con información actual y fehaciente para después poder ya conversar sobre posibles estrategias. Sergio, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Mariana. Aprovecho también para agradecer a Fernando Vilela la invitación a compartir con vos y con Mariano este espacio. Eh, la verdad que en Argentina venimos desde el año pasado casi todos los días hablando de números, ¿no? Vinculados con la pandemia y el COVID. Con lo cual dije, empecemos esta charla situando de alguna manera la problemática de la malnutrición en sectores vulnerables en un conjunto de números que dan cuenta de la situación socioalimentaria nutricional en nuestro país. Hoy en día en Argentina, si uno toma datos tanto del INDEC como del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, el 45% de nuestra población es pobre, y hay un marcado proceso de infantilización de la pobreza. El 65% de los niños en Argentina son pobres, el 15% de la población de niños menores de 17 años directamente se encuentran en situación de inseguridad alimentaria severa, esto es, han atravesado alguna experiencia de hambre, de falta absoluta de comida en los últimos 12 meses, y esto es un problema absolutamente gravoso. Un estudio que hicimos y que difundimos hace poquitas semanas, analizando datos oficiales de la última encuesta nacional de gasto de hogares de INDEC, da cuenta que solo el 11% de la población argentina toda tiene una calidad de dieta que podríamos considerar buena desde el punto de vista nutricional. Vale decir, el 89% de los argentinos tenemos una calidad de dieta que o es intermedia, en el mejor de los casos, o directamente es una baja calidad de dieta. Eh, También y coherentemente con los indicadores de pobreza, casi la mitad de los niños hoy en día en Argentina son asistidos alimentariamente. Esto significa que o comen en algún comedor escolar o van a comer algún comedor comunitario, o sus familias reciben la tarjeta alimentar o alguna bolsa de alimentos, alguna forma de asistencia alimentaria. Y paradójicamente con toda esta situación, hoy en día creo que ya la sociedad entera tiene claro que nuestro principal problema nutricional
tanto en Argentina como en la región y en el mundo, tiene que ver con el exceso de peso, sobrepeso y la obesidad, que empieza a edades muy tempranas. El 14% de nuestros chicos menores de 5 años ya tienen exceso de peso en Argentina. Esto se multiplica al llegar a la escuela y ahí el 41% de nuestros niños tienen sobrepeso y obesidad. Y esto sigue ascendiendo de forma tal que en la población adulta, 7 de cada 10 personas en Argentina tienen sobrepeso. Esto significa, cuando uno lo pone en el contexto nacional, que unos 25 o 26 millones de argentinos estamos enfermos de la misma enfermedad, que se llama sobrepeso y obesidad. Y esto de alguna manera da cuenta de cuál es la situación y el desafío que estamos enfrentando. Por supuesto que también existe desnutrición fundamentalmente de tipo crónica, vale decir, chicos que tienen una talla más baja que la que podían tener por las condiciones adversas en salud, en cuidados y por supuesto en nutrición en los primeros años de vida y que por lo tanto no alcanzan la talla que deberían alcanzar. Y ahí estamos hablando de prácticamente el 8% de los niños menores de 6 años. Vale decir, claramente la principal manifestación de malnutrición en nuestro país no es la desnutrición como sí solía serlo hace 40 años atrás, cuando yo estudiaba nutrición en la universidad, sino fundamentalmente el sobrepeso y la obesidad. En aquellos tiempos, la desnutrición era sinónimo de pobreza y la obesidad era sinónimo de opulencia. Hoy en día, la obesidad, el sobrepeso, empieza a edades tempranas y se focaliza mucho más en la pobreza. Es decir, desde el punto de vista de la situación nutricional tenemos este panorama, es decir, una desnutrición que viene afortunadamente en tendencia decreciente, aun cuando sigue existiendo, pero un proceso muy acelerado desde que se inicia, perdón, a edades muy tempranas de la vida de sobrepeso y obesidad. Y lo que subyace de alguna manera a esta doble problemática tiene que ver con dietas de baja calidad nutricional, con dietas de muy poca diversidad. Los argentinos somos muy monótonos en nuestras elecciones alimentarias. Cualquiera de nosotros, si hace la simple memorización de qué es lo que hemos comido ayer, anteayer, hace 3 días, 4 días, 5 días, y empezamos a contar uno por uno los distintos alimentos e ingredientes que utilizamos, vamos a ver que no más de 30, 30 y pico perdón, 30 o 30 y pico por ciento otra vez me equivoco, le saco el por ciento, 30 o un poquito más de productos son los que terminamos mezclando y consumiendo. Y eso habla de una alimentación muy monótona. Países que tienen una alimentación diversa combinan 90, 100 alimentos a lo largo de una semana, de un mes. Nosotros tenemos una dieta muy, muy poco diversa. Por supuesto, tenemos también un sistema de precios de los alimentos que de alguna manera ha perdido su capacidad o su función de señal para una compra saludable de alimentos. Y otra cuestión no menor en toda esta situación tiene que ver con un pobre diseño. Creo yo que ahí tenemos un desafío enorme los nutricionistas y también quienes planifican políticas públicas, un diseño pobre, digo, de nuestros programas alimentarios, de nuestros comedores, eh, incluso de programas como el tan famoso en este momento Plan Alimentar. ¿Y por qué pasa, de alguna manera, este conjunto de manifestaciones de malnutrición en nuestra población? Yo creo que todo empieza, como decía, en edades muy tempranas de la vida, y ahí tenemos claramente el inicio en un bajo sostenimiento de la lactancia materna en los primeros meses de vida. Por supuesto que esto también un poco antes se acompaña de malos cuidados, de una mala captación a veces y un mal tránsito del embarazo de muchas mujeres, sobre todo en contextos de pobreza en nuestro país, pero el bajo sostenimiento de la lactancia materna, sobre todo la exclusividad, tomar solo teta en los primeros meses de vida, es algo tremendamente fundamental. Por otra parte, una baja exposición a hábitos saludables desde los primeros momentos en los cuales el niño interactúa con los alimentos. Eh, Nuestros chicos aprenden lamentablemente desde muy temprano en la vida sabores muy dulces en los alimentos que consumen y esto contribuye por supuesto a tener un umbral de sabor que a lo largo de la vida exige más cosas dulces y por lo tanto más azúcar.
también tienen una baja exposición a variedad de hortalizas o de frutas, o por el contrario, una exposición exagerada desde edades tempranas de la vida a productos con base en cereales muy refinados. Y de alguna manera estas pocas características empiezan muy temprano en la vida, de alguna manera progresan una vez que el chico ya comparte la mesa familiar y una vez que el chico empieza a interactuar con otros chicos o estar en los jardines o en los centros de cuidado infantil. Y luego cuando llega a la escuela se transforma en lugar de un corrector de estos malos hábitos, muchas veces en consolidarlos, ¿no? De forma tal que los chicos que ya empezaron mal este camino de la buena nutrición en los primeros años de vida, terminan la escolaridad con un panorama bastante consolidado de dieta de baja calidad nutricional, de poca diversidad de productos, y esto obviamente contribuye de manera muy importante a que esos hábitos poco saludables, a que esa dieta de baja calidad se sostenga durante el resto del ciclo de vida. Entonces ahí tenemos un combo. Yo habitualmente pongo mucho el acento en lo que hacemos, lamentablemente no de bien, desde los primeros años de vida. Creo que ahí tenemos que poner gran parte de la artillería, pero me parece que eso lo vamos a hablar más adelante por lo que habíamos charlado, Mariana, ¿no? Gracias, Sergio. Abrió un panorama enorme con la información que nos brindaste. La verdad es que alguna de esa información em, nos hace estrujar el corazón, porque la verdad es que esto de hablar de que el 15% de los chicos tienen inseguridad, han tenido inseguridad alimentaria severa, en países en donde pareciera a veces que el alimento abunda y es una región, digamos, de exportación de alimentos. La verdad es que son cifras que parecen a las luces muy preocupantes, muy paradójicas también, y que claramente cualquier política que transforme esto, estamos hablando de transformar generaciones, ¿no? De cambiar la vida de generaciones. Así que la verdad es que eh, me parece clave, muy enriquecedor para iniciar el diálogo en ese sentido, y hablando también de la abundancia de alimentos en algún punto, me interesaba conocer la experiencia de Mariano con los bancos de alimentos y todo el trabajo que hacen a lo largo del país, pero vos puntualmente tenés experiencia con el Banco de Alimentos de Rosario, pero es una experiencia increíble la del trabajo de los bancos de alimentos con el recupero de alimentos. eh, es una acción muy concreta, pero de una magnitud muchas veces desconocida, ¿no? ¿Nos puedes compartir un poco esa experiencia, Mariano? Bueno, muchas gracias, Mariana, por la presentación, por la invitación, bueno, la ofensiva a todos los organizadores del evento. Gracias a Sergio por compartir conmigo el panel. Yo lo escuchaba a Sergio atentamente y es verdad que cada vez más vemos la malnutrición en los comedores, digamos, como algo que se está, a lo mejor como decía Sergio antes, se veía la obesidad, digamos, de alguna clase, en relación a alguna clase más pudiente, y hoy en realidad vos ves que hay que invertir mucho esfuerzo, tiempo y educación en los comedores sociales para explicarles que frutas, verduras, carnes, proteína, la que sea, y mucho menos hidrato de carbono, mucho menos mate cocido con pan, digamos que es algo muy habitual en los comedores sociales, mucho fideo, mucho guiso, ¿no? Desde muchos bancos de Argentina trabajamos en eso, y no solamente digamos, intentamos recuperar alimentos, y ahora les voy a contar bien qué hacemos, sino que capacitamos a los que manejan los comedores en todo esto. Se sorprendería, nosotros por ejemplo hemos hecho talleres para utilizar soja texturizada, que es una soja que está apta para el consumo humano, y para hacer albóndigas y demás, y cómo los comedores enseguida lo adoptan, no es que no quieren, sé que muchas veces no saben, obviamente. Yo siempre cuento una anécdota que es tristísima, pero una vez nos habían donado pan rallado y no, digamos, los que manejaban los comedores no sabían para qué se usaba, ¿no? Pero ¿cómo? Para hacer una milanesa. Y te miraban, porque yo no tengo huevo ni carne, nunca en mi vida tuvimos huevo y carne en este comedor, ¿no? Eso pasa todos los días acá en los comedores, que todos tenemos alguno en menos de 10 cuadras de nuestras casas, ¿no? Pero bueno, siendo un poco a lo que vos planteabas, yo les cuento rápido, los bancos de alimentos, digamos, es un modelo que a mí me enamoró el primer día que lo vi.
es un modelo que no se inventó en Argentina, sino que está en todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, los mejores bancos de alimentos del mundo están en los países desarrollados, yo visité varios. Les hablo de Israel, les hablo de Estados Unidos, les hablo de Alemania, les hablo de Singapur. No. Y tiene algo bastante sencillo de entender y que se los quiero transmitir. Dos cosas, digamos, son las que hacen que el modelo sea tan virtuoso que enamora y contagia y todo el mundo lo apoya. La primera es que los bancos de alimentos generan apalancamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno dona un peso a cualquier institución social, generalmente, a la causa que a uno lo motiva para donar, vamos a hacer, no quiero nombrar ninguna, pero quiero poner tanta plata para que llegue yogures a tal escuela, vamos a decir. Bueno, en la gestión de ese empleado que tiene que estar en la institución, en comprar los yogures, en la administración, en la nafta, en esto, en lo otro, generalmente a nivel global llega más o menos entre un 10 y un 15% de lo recaudado a la causa. ¿Bien? No es mala voluntad, no es nada, sino que es gestión, los costos de tener una estructura funcional. En los bancos de alimentos, ya que el fin principal de los bancos de alimentos es recuperar alimento, no es comprar alimento, esto se invierte y tenés leverage, apalancamiento, lo que se dice, que quiere decir que como con la plata que se consigue se pagan sueldos para conseguir alimento gratis, tenemos bancos que llegan hasta multiplicar por 30 el peso que uno dona. Entonces yo dono un peso y llegan 30 pesos de comida, dono un peso llegan 10 pesos de comida o 15 pesos de comida. En todo el mundo más o menos es un 15 veces el apalancamiento. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con el impacto ambiental. Producir alimentos genera una gigantesca huella ambiental y agárrense ahora, entre el 30 y el 50% de lo que se produce termina en un relleno sanitario, contaminando. O sea, gasto muchos recursos trayendo la tierra, aire, todo lo que sabemos nosotros que efecto invernadero, todo lo que queramos poner, para que la mitad vuelva a contaminar en un relleno sanitario. La mitad, bueno, ahí hay un montón de análisis, de estudios y demás. Algunos dicen que si uno cuenta desde el campo hasta el tacho de basura de tu casa, después que vos tirás lo que sobra en el plato, es el 50. Otro que es, digamos, que en todo el mundo se habla, y es sobre lo que yo siempre planteo los análisis, es que el 15% se tira en la cadena producción y mayorista, que es el más fácil de recuperar, porque está paletizado, bien embalado, no tengo que salir a buscar lo que va a tirar Mariana cuando terminó de levantar la mesa en la casa, ¿no? O sea, esa parte del 15% es un número bastante duro que en todo el mundo se da. Países mucho más consumistas tiran más, países menos consumistas tiran menos, pero anda por ahí. ¿Bien? ¿Por qué en los mejores países del mundo, los más organizados, si queremos decirle, no diría mejor, perdón, la palabra no es oportuna, a lo mejor los países que desarrollan estrategias más rápido o analizan los problemas más rápidamente? Bueno, obviamente sí. En vez de comprar comida, aporto, genero, digamos, recursos a una institución que multiplica por 15, bueno, es una institución para acompañar, y segundo, es una institución que me baja los niveles de contaminación. Entonces, bueno, digamos, ¿por qué? Bueno, porque hay menos basura, pero además se transporta menos basura, se gasta menos combustible, bueno, todo un mundo. Entonces, muy rápidamente los gobiernos ven que es una iniciativa para apoyar. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa en Argentina? Que es lo que yo me peleo. Argentina básicamente hoy, digamos, tiene, y ahora vamos a hablar de lo que es ser un país exportador de alimentos, ¿no? Pero Argentina básicamente hoy tenía 3 problemas, ahora le quedan 2 porque uno lo logramos solucionar, y tienen que ver con que Argentina, como en muchas otras cosas, hace difícil donar, le da la espalda a la donación, las normas argentinas prefieren que la comida se tire y no llegue a los comedores sociales. No, pero no puede ser, es así, se los cuento. Hasta hace muy poquito no había ley de buen samaritano, se consiguió ya hace un par de años. Básicamente esa ley, ¿qué dices? Mira, si vos donas de buena fe, no sos responsable que pase después con la comida. En Argentina al no estar esa ley, un donante de productos refrigerados te dice, mira, yo te lo dono, pero si vos los manejás mal, los juicios me vienen a mí, no van a ir al banco de alimentos, entonces no te lo dono. Bueno, eso ya se cambió. Argentina tiene la misma ley de buen samaritano que tiene todos los países del mundo, pero hay 2 más que son increíbles. La primera, que es la que más golpea, es que en Argentina
es más caro a una empresa, digamos, por impuestos, donar que tirar. Se lo resumo rápido. O sea, hoy, si yo tengo un almacén lleno, si lo dono antes de que se venza, a mí me cobran impuestos, pago impuestos, mientras que si lo tiro a la basura no pago impuestos. ¿Qué impuestos? Ganancias y IVA. Si quieren lo profundizamos o no, pero a ver, muy rápidamente ganancias tiene un límite de descuento de donaciones que está pensado en la gente que dona parte de lo que gana, y está bien, un 5% de las ganancias anuales. Eso es razonable. Para una empresa que produce alimentos, capaz que tira el 30% de lo que produce. Y capaz que ese límite lo lleva a superar. Entonces, los costos de lo que yo usé para producir ese alimento no me lo puedo tomar como costo si lo dono. Mientras que si lo tiro a la basura, sí, ningún problema. La segunda es IVA, el mismo razonamiento pero con IVA. Si vos lo donás, no te podés tomar el IVA para la T de IVA mensual. Si lo tiras a la basura, sin ningún problema. Y el tercer tema de fondo que los países que han logrado explotar las donaciones recuperadas de alimentos en el mundo lo tienen y nosotros no, tiene que ver con la rotulación. Con lo mal llamado fecha de vencimiento. ¿Qué tiene que ver con esto? Argentina, y acá hemos dado un vuelco este año gracias a un trabajo que estamos haciendo con Pablo Morón en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que ahora se los cuento un poquito más, pero básicamente lo que necesitamos hacer es reglar lo que tiene que pasar con los alimentos una vez que se llega a la fecha de vencimiento comercial. ¿Sí? La fecha de vencimiento de casi todos los productos es comercial. Tiene que ver con la experiencia del usuario. Cuando yo como algo que me genere la mejor experiencia de usuario para que lo vuelva a comprar, tiene que ver con calidad, con un montón de cosas, pero pocas veces el alimento que pasó esa fecha de vencimiento dejó de ser nutritivo. Le doy un ejemplo: los fideos duran hasta un año más sin problemas. ¿Qué pasa? Hay que cocinarlos un rato más. Bueno, el fideo, el peor ejemplo dice ser que los fideos. Mejor agarremos algo más nutritivo. La miel, por ejemplo, no tiene fecha de vencimiento. Digamos. La miel, hay miel apta para consumo de la tumba de Tutankamón, verdaderamente. Entonces, lo que estamos intentando hacer y lo que debemos hacer es hacer una regla de juego para esos alimentos que llegan a la fecha de vencimiento, para intentar recuperar la mayoría que sea obviamente saludable. No puede no ser, tiene que ser apto para el consumo y sin ningún problema, ¿no? Pero que puedan nutrir. Si nosotros logramos hacer eso, hoy el único camino que hay es el decomiso, la basura. Si nosotros lográsemos arreglar eso de una forma ordenada, pasarían a estar en oferta para los bancos de alimentos, para los comedores sociales, para cualquier consumo social estamos hablando, ¿no? No tiene por qué ser solo por bancos de alimentos, pasaría a estar en oferta por lo menos el 15% de la comida que se produce en Argentina. Si hacemos alguna cuenta media rápida, si nosotros en Argentina somos 40 millones, ¿no? Y suponemos que 35 pueden comprar comida, estamos hablando que vamos a tener en oferta comida para el 15% de esos 35 que compran, por ende estamos hablando de 4,5 millones de personas, pero no para un plato de comida, para el 100% de lo que esa persona debería comer, ¿no? Bueno, esa realidad pasa en todo el mundo, pero hay algunos países que han logrado avanzar muchísimo y son políticas de Estado. Y el recupero no se ve como, acá a veces algunos progresistas, digamos, entienden como que uno está queriendo darle de comer la basura de unos a otros. La realidad es que cuando no están estas políticas, hay gente que va a los rellenos a buscar la comida que está para consumo. Pero cuando haces estas políticas bien, no solamente lográs cantidad, sino que elegís y lográs calidad. Y un ejemplo claro es, los alimentos más caros, los de mejor calidad, los que tienen marcas rimbombantes y son los que compran la clase más alta, son los que más se tiran. Porque vos no vas a comprar un producto marca AAA buscando fecha de vencimiento, que vos tengas el riesgo de comprarlo y llegar a tu casa esté vencido, o que la experiencia de usuario sea más o menos. Esas marcas son las que más llenan las góndolas y las que más las vacían antes. Entonces, la rotación y el desperdicio de alimentos es mucho mayor. Mientras que las marcas más baratitas, las de los fideos que se pegan, el arroz que nunca se hace, esas son las que llegan a los comedores sociales siempre, porque las compran primero en cualquier lugar, siempre por precio. Entonces, cuando vos haces esto bien, no solamente aumentas cantidad, sino calidad de productos que llegan. ¿Bien? No quiero aburrirlo, puedo hablar 3 horas. La parte de que les introduje del proyecto de Estado Agricultura es interesante, pero
freno acá porque a lo mejor hay alguna pregunta o algo que podemos hacer para hacer más amena la charla. No, creo que la verdad es que ya fuimos directo a las estrategias, ¿no? O sea, esto de la ley del buen samaritano, ley Donal, ¿no? Que está conocido, este tema de los incentivos impositivos para la donación y esto que planteas vos de las fechas de vencimiento, esta ventana para el consumo social, son algunas de las estrategias y también mencionaste otra como al pasar que tiene que ver con el trabajo del Banco de Alimentos en capacitación en los comedores, por ejemplo, con esto que planteabas de la soja texturada, digamos, en la formación a quienes gestionan estos espacios que brindan alimentos. Me parece interesante y ahí voy a Sergio. Eh, ¿Qué pasa con los programas escolares? ¿Qué pasa con programas de alimentación escolar? Que, digamos, son estrategias que permitirían, por un lado, por supuesto, combatir la desnutrición por mejor calidad de alimentos y también estas otras formas de malnutrición, de obesidad y sobrepeso que hoy estabas planteando, que son realmente números muy preocupantes también en Argentina. ¿Qué experiencia podemos mencionar en relación a eso? ¿Qué estrategias que puedan mejorar esta situación y estas condiciones de las que estábamos hablando al principio? Bueno, mira, ahora que mencionás el programa de alimentación escolar o los programas de alimentación escolar, porque en Argentina cada provincia es autónoma en cuanto a la organización de sus propios programas, con lo cual hay experiencias muy variopintas a lo largo y ancho de la Argentina, ¿no? Y yo siempre pondero en muy buenos términos a la alimentación escolar, y de hecho no yo solo, sino la bibliografía en el mundo, digamos, los programas de alimentación escolar son muy bien considerados como un programa que por un lado atienda a las necesidades alimentarias y nutricionales en condiciones de vulnerabilidad, pero también los chicos están en las escuelas y por lo tanto, más allá de su condición de vulnerabilidad, tienen que comer. Y tanto a unos como a otros lo que importa es que coman una alimentación saludable. En ese sentido, los programas de alimentación escolar tienen la enorme tarea de ser algo así como un buffer entre algunos malos hábitos que los chicos traen de sus hogares y una alimentación deficiente, sobre todo en términos de calidad, y poder mejorarla. Esto es lo que se espera de los programas de alimentación escolar. Yo mencionaba en la primera parte de mi charla que lamentablemente tenemos muchos problemas de diseño en nuestros programas alimentarios y por supuesto que esto tampoco escapa a los programas de alimentación escolar. En gran medida nuestra política de asistencia alimentaria fue pensada para una Argentina que ya hoy no es, que fue la Argentina de la desnutrición. Entonces muchos programas siguen operando como si el principal problema fuera la desnutrición calórico-proteica de hace 40 años atrás. Y hoy lo que llega a las escuelas son chicos con hábitos mal formados en materia de alimentación saludable y con un sobrepeso ya instalado, con lo cual lo que le cabe a la escuela es mejorar la calidad alimentaria, proveer buenos desayunos a primera hora de la mañana cuando los chicos van en ese turno a las escuelas, a aumentar y a utilizar todas las oportunidades de consumo de frutas durante la jornada escolar, a pensar en los almuerzos como algo frugal, algo que no tiene que ser la comida más importante del día, porque los chicos invariablemente vuelven a sus casas y algo comen, ¿no? Entonces, hay que quizá dar vueltas un poco el sentido de los comedores escolares pensando que deben ser un lugar en donde se fomenten hábitos saludables, se mejore la calidad de los desayunos, se piense en estrategias que favorezcan un mayor consumo de frutas, se vuelva empático el consumo de frutas y de verduras en los chicos. Seguramente hay que trabajar mucho en lo culinario como para que todo esto vaya acompañado de formas de presentación de los alimentos que sean gustosas, que sean simpáticas y por lo tanto los chicos puedan adherir al gusto por alimentos que probablemente no son lo que consumen habitualmente. Hay algunas experiencias interesantes. A nosotros nos ha tocado observar y trabajar en el caso del programa de alimentación escolar en la provincia de Buenos Aires hace unos 4 o 5 años atrás y lo hicimos durante unos 4 años siguiendo, por un lado, la evolución del programa
una muestra testigo de miles de comedores escolares en la provincia y produciendo algunos cambios orientados en este sentido que yo comentaba recién, es decir, mejorar de alguna manera la calidad de los desayunos, incrementar, aumentar la oferta de leche en los desayunos, incorporar, cosa que hemos logrado en algo así como el 15%, es poco, pero verdaderamente es revolucionario cuando uno parte casi de cero, la presencia de frutas como parte de los desayunos. Un buen desayuno es un desayuno que tenga por lo menos alguna porción de lácteo, que no sea tan abundoso en la cantidad de panificados que se agreguen o productos sólidos similares a los productos de panificación y que pudiera ojalá incorporar en el tiempo alguna fruta. Y eso lo hemos logrado en muchas escuelas en la provincia de Buenos Aires en esta experiencia, apostando a la capacitación, apostando a una mejoría en la gestión de compra de los alimentos y fundamentalmente en la trazabilidad de los procesos de forma tal de poder detectar oportunamente aquellas escuelas en las que algunos lineamientos en materia de calidad alimentaria estuvieran siendo vulnerados o no se estuvieran cumpliendo como estuviera previsto y produciendo las correcciones del caso y evaluando. Digamos, creo que tenemos que recuperar mucha cultura de la evaluación en nuestros programas alimentarios porque es en definitiva lo que nos permite mejorar la gestión cuando la gestión empieza a tener algunas fallas, ¿no? Otra estrategia, Sergio, que habíamos comentado en algún momento era estas cuestiones vinculadas con los precios diferenciales, ¿no? De alimentos nutritivos. Después, bueno, está este tema que un poco lo mencionó Mariano vinculado a lo del vencimiento, pero vos también lo acabas de referenciar, el tema del etiquetado frontal de alimentos. Digo, pensando en poder enumerar en esta charla algunas estrategias que podrían aportar a estos diálogos que demandan en realidad todas estas transformaciones que estamos planteando, porque también la desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y la huella ambiental, digamos, por el desperdicio, son todos temas de agenda prioritaria en esta conversación que nos convoca en el simposio, ¿no? Estas otras estrategias, ¿cómo podrían jugar en esto? Mira, mencionaste, Mariana, dos cuestiones que son absolutamente trascendentales. Por un lado, qué pasa con los precios de los alimentos y en particular con los alimentos más saludables, de mejor calidad nutricional, y la estrategia del etiquetado frontal que se está discutiendo en muchos países del mundo y Argentina, por supuesto, no escapa de esa discusión. Yo creo que en materia de precios de alimentos, Argentina, por ejemplo, es uno de los países que tiene un componente impositivo en alimentos muy alto. Prácticamente 4 de cada 10 pesos que gastamos en comer tienen que ver con impuestos. Y esto es algo muy gravoso, en particular para la población pobre. En la población pobre se da la paradoja de que muchas veces reciben subsidios por parte del Estado, pero en definitiva una parte de esos subsidios terminan nuevamente reflejándose en impuestos que pagan por los alimentos que compran, por ejemplo, con la tarjeta alimentar. Con lo cual, y a la vez, y permitime, lo vinculo esto con un proceso en el cual estamos de alguna manera incipientemente inmersos, pero que va a ser progresivo en los próximos años, que es un cambio, creo yo, importante en nuestros modelos dietarios. Creo que el mundo está hoy en día atravesando un proceso de cambio en nuestros patrones alimentarios, una mayor presencia de alimentos de origen vegetal, quizá un consumo un poco más reducido de alimentos de origen animal. Mencionaba Mariano la experiencia que conozco perfectamente y la verdad me parece excelente de incorporación de productos como los texturizados de soja en los menúes de los comedores. Digamos, creo que es una experiencia interesantísima, no solamente desde el punto de vista de lo que ofrece en términos de calidad nutricional, sino también desde el punto de vista de los ahorros económicos que supone reemplazar algo de carne por texturizado de soja. Entonces digo, estamos por atravesar o empezando a atravesar procesos de cambios dietarios que van a implicar, obviamente, modificaciones en algunos de los alimentos que comemos y por lo tanto el tema de precios va a seguir siendo una limitante enorme a la hora de realizar esas modificaciones en nuestras estructuras
de comida. Yo creo que ahí tenemos que, hay elementos que uno debe explorar en mayor medida. Hoy en día es mucho más amplia la proporción de la población que está, como yo habitualmente digo, tarjetizada, ¿vale? Así que tiene algún medio electrónico de pago. Están creciendo las billeteras electrónicas o el pago con QR en muchos comercios, y creo que eso tiene que ser de alguna manera la excusa como para pensar de qué manera generamos algunos abaratamientos inteligentes o algunos subsidios inteligentes, quizá algunos subsidios cruzados con algunos impuestos que persistan en alimentos poco saludables. Vale decir, hay experiencias en el mundo que muestran que el consumo de hortalizas, de frutas, de legumbres, de yogur, por citar algunos alimentos saludables, de buena calidad nutricional, aumenta si es que la población es alcanzada por alguna forma de subsidio a los precios. Con lo cual ahí yo creo que es momento de poder utilizar las herramientas tecnológicas que hoy en día están apareciendo con una mirada de nutrición saludable, poner objetivos de nutrición saludable en muchas de nuestras políticas públicas y tratar de apelar a este tipo de instrumentos. Y cortito, el etiquetado frontal de alimentos es una estrategia obviamente muy interesante, muy necesaria, que conduce a que la población tenga información más simplificada, más visible, de manera que la pueda utilizar en forma simple y práctica, y de esa manera tener una información más completa, más suficiente al momento de comprar un alimento. Por supuesto que, y eso es lo que se está discutiendo hoy en día, tanto a nivel parlamentario como a nivel del Poder Ejecutivo, es necesario tener buenos sistemas de etiquetado frontales que sean coherentes con nuestras guías alimentarias, que verdaderamente adviertan aquellos casos de alimentos que efectivamente, indubitablemente, tienen algún contenido alto de algún nutriente crítico, azúcar, sodio, grasa saturada, por ejemplo, pero que no desaliente el consumo de buenos alimentos que están siendo recomendados por nuestras guías alimentarias y que, por ejemplo, pueblan los menúes de los comedores o las donaciones que reciben los bancos de alimentos. Yo creo que un buen etiquetado, obviamente que es una herramienta necesaria y que va a contribuir a que la información que disponen los consumidores sea menos asimétrica, y bueno, ahí estamos dando esa discusión. Yo creo que Argentina, probablemente Argentina y los países del Mercosur, creo que hacia fines de este año, principios del año que viene, probablemente ya tengamos alguna legislación en ese sentido. Bien. Mariano, nos quedamos pendientes, digamos, de escuchar un poco más de ese proyecto de la ventana de consumo social que mencionaste rápidamente al principio, un poquito más de detalle en qué consiste, qué avances hay o en qué estado. Bien, nosotros históricamente pensamos que la salida era, como hay en otros países, tener una especie de doble fecha de vencimiento en el etiquetado. Pero gracias a una interacción con algunos periodistas que nos hacían preguntas de dónde se trababa y por qué, y charlando con Pablo Morón, que no sé si lo conocen, pero Pablo trabaja en el Ministerio de Agricultura desde hace mucho tiempo, es director de Agregado Valor y Gestión de Calidad, hablando con él que siempre ayuda a los bancos de alimentos, ayudó en la ley de buen samaritano, le planteamos esto y bueno, y se nos ocurrió la idea esta de armar qué hay que hacer, qué se puede hacer con los alimentos una vez que pasa la fecha de vencimiento, y él le agregó una cosa más: qué se puede hacer con los alimentos que se decomisan, porque hay decomisos a todo lo largo y lo ancho del país, y ese alimento se tira a la basura, prácticamente, generalmente. Pocas veces llega, ¿por qué? Porque el proceso legal judicial es tan lento que se vencen en el camino. Entonces, se está haciendo, se pidió un presupuesto a ONU Medio Ambiente y a la Secretaría de Asuntos Estratégicos para desarrollar el proyecto, pero básicamente un proyecto de ley que regle qué se puede hacer con los alimentos una vez que pasa esa fecha de vencimiento comercial o cuando se decomisan. Obviamente con la idea de tener una metodología para determinar si es apto o no apto para el consumo y si puede o no puede ir a comedores sociales. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos, yo estuve en uno de los bancos que apenas ganó Biden las elecciones, fue a visitarlo, en Houston,
Y básicamente hay una tablita, cuando uno clasifica alimentos, cuando llegan los alimentos, hay una tablita que dice, por ejemplo, snacks 0 días. Entonces, como llega una bolsa de papa frita, a la basura, ¿no? Sal, eterno. Entonces, no importa la fecha que haya vencido, la sal se dona toda. Y así, pasta, 6 meses, bueno, y así tenés todo el abanico de productos. Obviamente los refrigerados tienen vida muy corta. Básicamente llegar a eso en Argentina sería muy bueno, pero hay que decir también que si bien en impuestos lo tenemos muy claro, tenemos las leyes escritas y siempre pasa lo mismo, está prohibido bajar cualquier impuesto en Argentina, lo leen así todos los gobiernos, y en realidad cuando yo les explico que no hay sacrificio fiscal, porque hoy básicamente todo eso se tira a la basura, por ende nadie está pagando impuestos por eso, bueno, está todo este temor al cambio, que sería el segundo tema que yo quisiera remarcar en esta parte. Es, digamos, para cambiar todas estas cosas hay que animarse un poquito más a comprometerse, porque en el mundo entero es un movimiento global, pero yo a todos les hago reflexionar lo mismo. Piensen en las instituciones cercanas a su educación, a su casa, a su sanatorio, lo que sea. Casi todos fueron fundados por inmigrantes. No sé, yo en Rosario fui al Dante Alighieri, inmigrantes italianos, sanatorio británico también, está el español. Bueno, ahí generalmente antes había un compromiso mucho más con la sociedad, hoy no está. Yo a todos les hago reflexionar que los chicos que hoy están con inseguridad alimentaria, que están en las villas y demás, no son de los padres solamente, digamos, son de toda la sociedad. Y tenemos que todos ocuparnos y preocuparnos por buscar soluciones. No podemos pensar que son ellos. Hoy es muy triste, pero piénsenlo, cuántas veces uno le pasa por al lado a un chico pidiendo en un semáforo y ni siquiera lo mira. Hemos naturalizado esas cosas como si los chicos fuesen de otro planeta, y no así cuando uno ve un animal a veces, ¿no? Es tan triste como eso. Y no hablo para que todos nos agarremos la mano y lloremos juntos, sino digo, bueno, para llevar a la acción, porque no podemos seguir depositando todo en los gobiernos y en los políticos. No se puede. Y ahora quiero ir por lo positivo, no quiero ir por lo negativo. Les quiero contar dos cosas. La Red Argentina de Banco de Alimentos, que son, creo que son 20, ahora 22, somos todos los bancos de alimentos, yo estoy en Rosario, pero hay en todas a lo largo del ancho de toda Argentina, trabajamos en equipo, cuando sobra alimento de un lado va para el otro, viaje y demás. Este año, el 2020 por la pandemia, pasó de atender 500.000 personas a 1,5 millones de personas. ¿Bien? A generar donaciones y demás para llegar a 1,5 millones de personas. Y eso pasó porque no fue magia, sino fue un montón de gente comprometida, hicimos un montón de cosas distintas, pero que entendimos que nos necesitaban más que otras veces, ¿no? Bien, y acá me voy, les cuento rápido, también ya hace un par de años estamos trabajando mucho en nutrición, y por ejemplo, en este año se repartieron 31.600.000 kilos de comida, de todos esos bancos de alimentos, pero un tercio de esos, 12.500.000, fueron frutas y verduras, cuando a lo mejor 3 años atrás era mucha más Coca-Cola, hoy ni siquiera la vemos, digamos, ¿no? A veces decimos, bueno, si les queremos dar una alegría en un cumpleaños y hay Coca-Cola, se la daremos, pero ni siquiera la contabilizamos como una donación, ¿no? O sea, unos 90 millones de platos. Esto fue este año. Pero en Rosario pasó algo que, bueno, yo estuve bastante metido y lo cuento no porque quiero que sea lo más importante que pasó, sino porque yo lo conozco bien. En Rosario logramos algo inédito, creo que a nivel mundial. ¿Qué fue? Hablamos con Universidad Nacional, Bolsa de Comercio de Rosario, obviamente con el intendente, con el gobernador, nos sentamos en una mesa y dijimos, miren, se viene una horrible, si no nos ponemos todos a trabajar juntos, vamos a hacer todos esfuerzos que van a ser poco en todos lados, les proponemos lo siguiente, hagamos una campaña, que la Bolsa de Comercio audite las cuentas, ¿bien? Perdón, el consejo también estuvo metido, que el presupuesto que ustedes van a destinar a compra lo manden al Banco de Alimentos y que el Banco de Alimentos gestione compras y donaciones. ¿Bien? Toda esa campaña fueron 190 millones de pesos. ¿Bien? 178 empresas e instituciones se sumaron a la campaña. ¿Bien? Todo lo que compramos lo compramos muchísimo más barato de lo que salían los diarios. Algunas veces por gestión, otras veces porque las empresas me decían, bueno, es para esta campaña, bueno, te lo vendo a la mitad. O te dono uno y te vendo uno, ¿no? Un tercio de los alimentos que repartimos fueron donados, directamente donados, ¿bien? Y les quiero contar estos números porque son
muy llamativos. Nosotros, y acá no lo cuento para hacer una magnitud del problema, sino para contarles cómo trabajando juntos pudimos hacer algo muy sinérgico y de mucho impacto. Nosotros creíamos que en Gran Rosario había 700 comedores sociales, creíamos, porque nadie te cuenta eso, porque me van a criticar. La municipalidad tenía otros números, la provincia tenía otros números. Nos pusimos en una mesa, pusimos todos los padrones, empezamos a tachar los dobles, sacamos los comedores falsos, porque ahí existen, como todo en Argentina, siempre hay cosas que limpiar, sacamos los duplicados. 1.634 comedores participaron en la campaña. Nosotros pensamos que, nosotros Banco de Alimentos, que recorremos los comedores, vamos y hacemos auditoría, no es que pensamos que habían 700. Llegamos a 400.000 personas, somos 1.200.000 en el Nuevo Rosario. 400.000 personas. Acompañamos 260 ollas populares que no existieran, que se generaron por la crisis. Bueno, y lo más importante de todo es que la sinergia que se generó entre provincia, consejo, provincia, municipio, Banco de Alimentos, universidad, ahora quedó institucionalizada. Ahora confiamos los unos con los otros, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, hay que animarse a plantear los problemas. Los políticos se tienen que animar a recibir alguna crítica de los más tradicionales o los temerosos al cambio, porque a mí en la Cámara de Diputados y Senadores, en las dos, de todos los partidos me dijeron, de esta Cámara nunca va a salir una ley para darle de comer la comida que tiran los ricos a los pobres. ¿Se imaginan cómo me iba yo de esas reuniones, no? Lo que yo decía, bueno, no. De esta Cámara lo que está saliendo es que los chicos vayan a comer a los rellenos sanitarios. Que haya familias enteras en los tachos de basura de McDonald's, o no lo hemos visto todo eso, ¿no? Y sin embargo hoy, con la municipalidad, con la provincia, y por qué no con Nación, ya que el gobernador tiene mucha llegada, ¿no? Que lo podemos aprovechar, estamos hablando de estas leyes ahora. ¿Por qué? Porque entendieron que los bancos estamos para sumar. Y yo creo que hay un montón de gente dispuesta a sumar, a ayudar, a comprometerse. Y cuando empieza a entrar la sociedad civil de una manera, empieza a haber confianza también. Entonces, un montón de empresas no están dispuestas a donar una campaña que organiza una provincia, por más que la vaya a hacer perfecta. Ahora, cuando una institución reconocida, que informa, que rinde cuentas, que es auditada por otra y demás, como les conté, 1/3 de los alimentos que repartimos fueron donados y fueron 190 millones de pesos que manejó el Banco de Alimentos, y que creo, no quiero equivocarme, creo que esto no lo vimos nunca en el mundo, que los gobiernos den la plata destinada a compra de comida para que lo maneje una ONG, no creo haberlo visto en ninguna parte del mundo. Mariano, gracias por contar la experiencia con tanta pasión, que la vivimos todos los que te estamos escuchando, y además por este planteo que haces de la necesidad de cambiar la cabeza y de asumir con coraje algunas decisiones que nos saquen un poco de la forma tradicional y de confort, digamos, con las que venimos haciendo las cosas, que creo que también se condice con la lógica de esta cumbre de sistemas alimentarios de la que estamos hablando en Nueva York, porque el gran planteo es los sistemas alimentarios están en jaque, porque hoy estamos en un escenario de malnutrición y de hambre y de desperdicio de alimentos y de sistemas alimentarios que generan gases de efecto invernadero y de comida que no llega a todos los habitantes, y hasta dónde estamos realmente produciendo poco o estamos distribuyendo mal. Bueno, todas estas cuestiones que son apelativos a sacarnos del lugar de confort, ¿no? Y de cambiar un poco la cabeza, que es este planteo que has hecho vos. Yo, como para cerrar, porque ya estamos en tiempo, quiero repasar algunas de las estrategias y de las ideas que fueron surgiendo, que estamos hablando. Hoy hablamos de ley Donal, de cambios de modelos dietarios, de incentivos para la donación, cambios en los rotulados, diseños de programas de alimentación diferentes, precios diferenciales para los alimentos nutritivos, ¿no? Esto de los abaratamientos inteligentes que planteaba Sergio, incluso de información a través de las tarjetas para tomar decisiones inteligentes de planificación estratégica vinculada a la alimentación, este proyecto de ley de la ventana de consumo social, y esto que vos contabas, Mariano, que tiene como base esto de institucionalizar las sinergias, ¿no? Y realmente con mucho coraje promover el cambio. Yo les agradezco enormemente, no sé si quieren agregar algo más
que no hayamos mencionado, que les parezca importante en este cierre. Les doy un minutito para hacerlo a cada uno, porque realmente me parece que hemos abarcado muchos temas y quedó mucho para pensar y para pensar de manera proactiva en cómo poder transformar esto. Oh, yo de mi parte, Mariana y Mariano, celebro esto, que vos creo que has hecho una muy buena síntesis de algunos conceptos que fueron surgiendo ahí de lo que dijo Mariano y de lo que pude haber dicho yo, y que esto ocurra en el marco de este simposio que ya se viene haciendo con asiduidad en Argentina y en el contexto de este año asignado por la cumbre que va a tener lugar más cerca de fin de año y en donde muchas de estas cuestiones justamente van a ser discutidas. Ojalá, como dice Mariano, esto permita abrir un poco las cabezas, abrir un poco las cabezas también de quienes nos gobiernan y que puedan de alguna manera comprender que es necesario producir algunos cambios que en definitiva beneficien el porvenir de la alimentación de nuestra gente. Bueno, de mi lado, Mariana, nuevamente agradecerle a los dos y bueno, a toda la organización del evento. Y como resumen, a lo mejor, a mí, y acá a lo mejor un poco más dramático, pero a mí me escandaliza la situación global de que haya, digamos, una parte muy importante de la población que no acceda a la comida, pero me escandaliza aún más en Argentina. Digamos, hablamos de que somos un país agroexportador, pero al margen de eso ni siquiera necesitamos echar mano o sea, lo que a veces uno se dice inventar la rueda. Básicamente estamos tirando la comida que necesita la gente que no tiene. Entonces, a mí me enoja cuando hablo a veces con algunos dirigentes porque lo dejan para después. Y no hay después para un chico que decidís hoy que esté mal nutrido y mal educado, ¿no es cierto? Entonces, yo le pido a todos que con urgencia tomemos carta en el asunto, porque no le estamos pidiendo ni subsidio, ni plata, ni presupuesto. Estamos pidiendo simplemente que hagamos las reglas de juego para que esa comida llegue a los que lo necesitan, y que no tiene bandera política. No podemos ser tan egoístas como pensar en un voto, y que tiene que ser un consenso básico entre todos, que es que los chicos son de todos y que tenemos que urgentemente darle una solución. Entonces, soy muy pasional en esto, pero me parece que no nos puede ganar el conformismo, la desidia de no tener tiempo de verlo, porque realmente es algo relativamente sencillo, está inventado, sabemos lo que hay que hacer, tenemos las instituciones para hacerlo, simplemente hay que arreglarlo. Y es algo que estamos a un pasito de poder hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a ambos, creo que hemos colaborado en esta conversación previa a la cumbre y hemos generado un montón de disparadores en relación a los temas centrales y a las líneas de acción centrales. Así que bueno, agradecerles muchísimo a ustedes, también a los que nos están siguiendo, y volvemos a Carlos para seguir con este 8º simposio del Sur al Mundo. Muchas gracias.